Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este curso de Economía Creativa. Estamos en el módulo 3 y vamos a profundizar ahora en los procesos de generación de valor económico y cultural en el campo de la economía creativa y las industrias culturales y creativas. En el módulo anterior habíamos visto las diferencias, ¿verdad? Cómo se genera valor económico en la economía tradicional a partir del ejemplo del martillo y cómo en el campo de la cultura, de la economía creativa, la generación de valor recorre circuitos diferentes. Hoy vamos a analizar en este módulo cómo son esos circuitos. La primera pregunta es, si recuerdan que el ejemplo que tomábamos de García Márquez con 100 años de soledad, que cuando él termina su obra pone el punto final, lo único que tiene, lo único entre comillas, es un acto creativo. La pregunta es, ¿en qué momento y de qué manera ese acto creativo se va a convertir en un hecho cultural trascendente y en un hecho económico? Para ello te voy a pedir, vamos a hacer como una especie de juego. Te voy a pedir que pienses en este momento en la electricidad. Sí, piensa en la electricidad como esa energía que no podemos ver prácticamente, normalmente no la vemos, no la podemos tocar, no te recomiendo, y que sabemos que existe por un solo motivo, porque se va a manifestar. ¿Sí? Si yo entro a un cuarto que está oscuro, levanto la perilla de la luz y se ilumina, digo, aquí hay electricidad. Si no, de otra manera, no lo sé. Es decir, la electricidad es una energía que se va a manifestar de múltiples formas, en luz, en sonido, en calor, en frío, en movimiento, etc. Para hacer su trabajo, su manifestación, la electricidad necesita caminos, que son los cables, ¿sí? El tendido eléctrico que sabemos que está por todo el piso, el techo, las paredes, está lleno de cables por donde circula esta energía y hay nodos en donde nos podemos conectar que son los tomacorrientes. La energía eléctrica ha sido la misma en todo tiempo y lugar. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a reemplazar ahora la palabra energía por la palabra cultura. Y vamos a hacer esa analogía, vamos a compararla. De la misma manera que la electricidad no la puedo ver, no la tocar, pero sí veo sus efectos, sus manifestaciones, con la cultura como una energía inherente al ser humano, yo sé que hay cultura porque se manifiesta de miles de maneras, en la forma de educar, en la forma de legislar, en la forma de preparar la comida, de manifestar las emociones y los sentimientos, ¿sí? Esa energía que llamamos cultura, entonces es inherente al ser humano, no la puedo tocar, pero sé que está porque se manifiesta. Y eso identifica al ser humano y eso nos permite entonces que interactuamos y podamos vivir en sociedad. Ahora bien, así como la electricidad necesita de su tendido eléctrico, la cultura necesita de un tendido social que llamamos el sector de la cultura. Es a través del sector cultural donde estas manifestaciones, estos actos creativos van a circular y van a llegar a los públicos que enseguida trataremos de este tema. Así como la electricidad tiene los tomacorrientes donde podemos conectar nuestros aparatos y aprovecharla, también la cultura tiene sus interfaces, sus nodos, que son las salas de cine, las salas de teatro, las galerías de arte, los centros culturales, los espacios abiertos y también Internet. Es en esos espacios donde el público se vincula con esos actos creativos y ahí va a ocurrir la magia, va a ocurrir la transformación de ese acto creativo en un hecho económico y un hecho cultural. ¿Sí? Cuando ponemos una obra de arte en una galería o vamos al cine a ver una película, al principio tal vez ni siquiera sepamos de qué trata la película, o tal vez no conozcamos al actor, y a medida que nos vamos vinculando a través de esta exposición, de esta visión, entonces esa obra, ese acto creativo empieza a cobrar sentido, empieza a tener valor para nosotros. Y se va a ir incrementando en la medida que ocurre con muchas personas lo que llamamos su valor simbólico. Va a simbolizar algo cada vez más valioso, va a incrementar ese valor simbólico y con eso se va a ir incrementando su valor cultural y
puede finalmente llegar a incrementarse su valor económico, transformándose ese acto creativo ahora sí en un hecho cultural y un hecho económico. Como verán, la circulación de los elementos culturales, creativos, artísticos, es fundamental para que toda esta economía pueda funcionar. Y de eso se trata entonces la economía creativa. Veamos un ejemplo, ¿sí? Cómo a partir de una idea de la imaginación llegamos a la economía. Supongamos una artista plástica que ha creado un cuadro con sus colores, con sus diseños, etc. Y lleva su obra, su cuadro, a una exposición, a una muestra en una feria. En ese lugar, entonces, va a haber alguien que se va a interesar por el cuadro, se va a enamorar del cuadro, va a decir, yo quiero ese cuadro en mi casa, y lo va a comprar. Es decir, se produce la transacción económica por la cual el artista recibe una remuneración económica, transformando ese acto creativo ahora sí en un hecho económico y en un hecho simbólico valioso para la compradora. Pero va a ocurrir mucho más que eso, porque en torno a esa transacción van a ocurrir muchos beneficios para muchas personas. La persona que vende la pintura, los que organizan la feria, el que enmarca el cuadro para que esté bonito colgado en la pared, el que toma la foto y lo va a publicar en las redes, los periódicos que reportan el valor cultural, artístico de la obra y por supuesto la compradora. Es decir, que en torno a esa idea, en torno a ese bombillo, lo que se va a crear es un ecosistema productivo basado justamente en ese intangible que es la inspiración, el arte, el acto creativo de nuestra artista plástica. Con lo cual lo que vemos es que la economía creativa es un sector que por definición impacta en muchas personas, en mucha gente. Esto lo vamos a ver más en profundidad en el siguiente módulo. Pero lo importante aquí es entender esto. El proceso de creación de valor, cómo funcionan estas industrias culturales creativas, se centra en la transformación de los actos creativos o hechos patrimoniales, puede ser también un sitio patrimonial, que lo transformamos en un sitio culturalmente valioso. Esa transformación del acto creativo que generan los creadores, las creadoras, en un bien, como puede ser un cuadro, un libro, una artesanía, en un servicio, como puede ser diseño gráfico, gestión cultural, en un contenido, como puede ser el guión de una película, el manuscrito de un libro, o en una experiencia cultural, como puede ser un festival, como puede ser un concierto, ¿sí? Estos 4 elementos son los que generan las industrias culturales: bienes, servicios, contenidos y experiencias, que a partir de circular por la sociedad van a ir incrementando su valor simbólico, van a incrementar su valor cultural y se van a transformar en hechos económicos y en hechos culturales. Todo esto, entonces, determina que haya necesidad de ciertos elementos básicos. Primero, por supuesto, los actos creativos, lo que hacen los y las creadoras y todo el conjunto de personas que, por ejemplo, se necesita para producir una película o para producir una canción. ¿Sí? Tiene que ser significativo, tiene que hablar en un idioma que a otra persona le interese, le sirva. Y tiene que responder a ciertos criterios de calidad. Para que ese acto creativo se transforme entonces en un hecho económico, necesitamos procesos de circulación que, como veremos en el siguiente módulo, son los procesos emprendedores en las industrias culturales y creativas. Y finalmente, lo más importante, o tal vez uno de los elementos más importantes, es el público, que es quien finalmente va a determinar el valor cultural, el valor simbólico y el valor económico de ese acto creativo. Sin públicos, lo único que tenemos son actos creativos. Por eso es fundamental el vínculo, la relación entre los creadores en todo el sector cultural con sus públicos. Puede ocurrir incluso de que el público aún no exista para una cierta propuesta. Recordemos la triste historia del pintor neerlandés Vincent van Gogh, que fue un revolucionario, pero que en su momento, hace 150 años, nadie lo comprendió, murió en la pobreza absoluta, no vendió un solo cuadro. Sin embargo, hoy es uno de los artistas más cotizados de la historia del arte mundial. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento
no había públicos, hoy ya existen, lamentablemente para él. Entonces, comprendiendo estos elementos, vamos a ver en el siguiente módulo cómo articularlos para desarrollar la economía creativa y fortalecer las industrias culturales y creativas. Con esto entonces terminamos el tercer módulo y te espero entonces en el siguiente módulo.